Dice que los datos los tenemos, no están agrupados y son una serie de menor a mayor. Entonces, los datos son estos de acá, que sería la clase, ¿sí? Que sería la X en otras palabras. Están ordenados de menor, perdón, a mayor, ¿sí? Entonces, X siempre tiene que estar ordenado del número más pequeño al número más grande. No pueden estar revueltos. Y la F, si se dan cuenta, acá no está como lo habíamos estado tomando en otras tablas, que llega a un punto máximo y empieza a descender, sino que aquí está revuelto, sube y baja y eso no nos afecta en nada. Entonces, vamos a utilizar esta tabla como referencia. Entonces, acá estamos hablando de datos que son pares, ¿sí? Tienen que ser pares los datos para utilizar esta fórmula. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Si mis datos son pares, va a ser sumándome en la fijándome, perdón, en la sumatoria de f, de la frecuencia. Entonces, en este caso, la sumatoria nos da 24. Es par. Por lo tanto, utilizamos esta, ¿sí? Si fuera impar, por ejemplo, nos hubiera dado 25 o 23, utilizamos otra fórmula. Entonces, ya que sabemos que es par, dice, como primer paso debemos de fijar en la distribución si es par o impar, lo que les decía. En este caso, las 12, la sumatoria de las 12 nos da par. Al saber esto, tenemos que utilizar la fórmula que se encuentra en el 1.1, ¿sí? Que es esta de acá. Entonces, ya sabemos qué tipo de cuantil vamos a utilizar. ¿Alguien se recuerda cuál dijimos? Regresemos. Dice el cuartil. Cuartil. ¿Sí? Cuartil es el que divide la tabla en 4. Pero nos están pidiendo el segundo. Entonces, tenemos que sustituir dentro de estas variables lo que nos piden. Por ejemplo, lo que vamos a buscar siempre en este caso va a ser la posición. Ahora, la A hace referencia al, en este caso, cuartil que nos están pidiendo. Como nos están pidiendo el segundo cuartil, ponemos el 2. ¿Sí? Si nos pidieran, por ejemplo, tercer cuartil, ponemos 3 y así sucesivamente. Entonces, como nos piden el segundo cuartil, colocamos 2. La n es la sumatoria de la frecuencia. Como ya sabemos, la sumatoria de la frecuencia nos da 24. Y por último, la c. Aquí, en este caso, como estamos utilizando cuartiles, sería dividido 4. Y hagan caso omiso a esto. Esto lo voy a arreglar y se los vuelvo a mandar. Entonces, sustituimos dentro de la fórmula A, que sería 2, por N, que son 24. 2 por 24 nos da 48. Dividido C, que son 4. Nos da 12. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el segundo cuartil hace referencia a la mitad de los datos. ¿Sí? Entonces, la mitad de 24, ¿cuánto es? Es 12. Entonces, hace referencia a que prácticamente ese cuartil va a estar cerca de la mitad o en la mitad de la tabla. Entonces, ya que sabemos que la posición es 12, debemos de buscar la ubicación del segundo cuartil dentro de la tabla de distribución. Para encontrar la posición en la tabla debemos buscar la frecuencia acumulada, o sea, la F mayúscula, que sea el primero que supere a P. ¿Cómo así? El primer número que sea mayor que 12 es el que nosotros vamos a tomar. Por ejemplo, aquí realizamos la suma. Ya que tenemos la frecuencia acumulada, vamos viendo cuál es el que lo supera. Por ejemplo, 11 no lo podemos tomar como el segundo cuartil. ¿Por qué? Porque van los números y llegan al 11. ¿Sí? No está el 12 dentro de ese rango, del 1 al 11. Entonces, tomamos el número 13. ¿Por qué tomamos el 13? Porque ahí es donde ya aparece el número 12.
Entonces, como ya aparece el número 12, es donde nosotros vamos a ubicar nuestro segundo cuartil. ¿Queda claro eso? Lo tomaré como un sí ya que nadie contesta. Profe, y si no, en la frecuencia acumulada tuviéramos un 12, ahí lo dejamos. Exactamente. Ah, Si no tenemos ese mismo número, utilizamos el primero que lo supera. gracias. No podemos utilizar uno inferior. Perdón. Entonces, ya que lo encontramos, ya sabemos que está en la clase del número 15 y dónde es que está la frecuencia. Entonces, ya que conocemos la posición, que sería esta parte, encontramos los siguientes datos. La P, ya sabemos que la P es 12, ¿sí? Lo sacamos en la fórmula de arriba. La frecuencia acumulada en donde se encuentra el cuartil, perdón, la posición que sería 12. Entonces, como la frecuencia acumulada en este caso es 13, es el dato que ponemos. La X es la clase donde se encuentra la F, que sería 15. Y por último, en el cuartil número 2, hacemos referencia a igual en qué clase se encuentra. O sea que X y el cuartil número 2 van a ser los mismos. Va a ser la misma cantidad siempre. ¿Está claro eso? ¿Estamos claros con la parte de los pares? Solo una pregunta. Entonces, Dígame, si sí. llegamos a tener el 12, lo dejaríamos, la P sería, no, ¿cómo sería? Lo dejaríamos en el 12 en lugar del 13. Sí, por ejemplo, si aquí en lugar de 11, por ejemplo, tuviéramos 12, utilizaríamos el que tiene la posición. ¿Sí? Hacemos esto de ponerlo en el primero que lo supera, siempre y cuando dentro de la F no aparezca la P, o sea, no aparezca el número. Si sí aparece el número, ahí lo dejamos. ¿Sí? Bueno. Sí, ahí está. Entonces, ya que sabemos eso, ya que sabemos cómo son los pares, pasamos a los impares. En este caso, lo único que cambia dentro de la fórmula es que a n le vamos a sumar 1. Y el resto de la fórmula es lo mismo. Entonces, dice, en la siguiente tabla de distribución de frecuencias, encontrar el cuarto decil, que no se les olvide. Entonces, esta es nuestra tabla. Sumamos la frecuencia. En este caso, la suma nos da 55, que sería un dato impar. Entonces, ya nos ubicamos y sustituimos los datos, o buscamos los datos de cada una de las variables. La posición es lo que siempre vamos a buscar. Entonces, se queda con la incógnita. La A. Nos están pidiendo deciles. Sí, pero ¿qué decil nos están pidiendo? Como nos piden el cuarto, ponemos nosotros el número 4. ¿Sí? Solo ponemos la referencia que haga. Por ejemplo, si nos piden el quinto decil, ponemos 5. Y así sucesivamente. N, que sería la sumatoria de la frecuencia, que son 55. Y C, que es el número de partes en que se parte, valga la redundancia, la tabla. Como son deciles, son 10. Y aplicamos la fórmula. De una vez que quede claro, la posición no siempre nos va a quedar con un número entero. Nos puede quedar con decimal, como en este caso. Entonces, eso no quiere decir que esté mal. Aplicamos la fórmula entonces. A mayúscula es igual a 4 por n, que son 55, más 1. 55 más 1 nos da 56. 4 por 56 nos da 224. Dividido 10, 22.4. Entonces, la posición es 22.4. Y buscamos los términos que, como lo hicimos en la columna anterior, en la tabla anterior. Buscamos el primer número que pase el 22.4. Si se dan cuenta aquí el 22 aparece, pero
como es 22.4, ya no entra junto con estos. Este punto 4 hace que supera el 22. Por lo tanto, ya no está aquí, sino que está en el 28. ¿Sí? Entonces, a pesar de que aparece el 22, ese punto 4 ya hace que nos cambie, que ya no esté aquí, que ya no esté aquí arriba, sino que esté aquí abajo. Y buscamos estas variables, igual que en la anterior. La posición, 22.4. La frecuencia donde se encuentra es 28, porque es el primero que lo supera. La X, que sería la clase donde se encuentra, y que sería 30. Y por último, el decil número 4, que se encuentra en la clase 30. ¿Alguna duda? ¿O pasamos a los otros ejercicios? ¿Alguien? Por lo menos digan que está bien. Bueno, viste que no Está contestan. bien. Viste que no contestan, pasemos al siguiente. Entonces, aquí este archivo Excel yo se los voy a compartir para que ustedes también lo tengan. Aquí aparece la teoría. Bueno, parte de la teoría, que es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, qué es un decil, qué es un cuartil, qué es un centil, las fórmulas y cada variable. Entonces, pasamos a los ejercicios. Este es el primero que a ustedes les aparece dentro de la hoja de trabajo. Entonces, como deberían de tener ustedes teóricamente calculadora y cuaderno y lápiz y todo eso cerca, denme la suma de F. ¿Cuánto da la sumatoria de F? Les doy un minuto para que sumen. Esto vayan copiándolo de una vez, aunque no copien la tabla ahorita, lo hagan después, pero cópienlo de una vez para su tarea. Así ya solo la mandan, porque ya estaría hecha. ¿Es 76 la suma? 76. Creo. Sí. También me da 76. Vamos a confiar en ustedes. No creo que sea buena idea, pero bueno, hay que tratar. Bueno, ahora, sacamos la frecuencia acumulada. Ya saben ustedes que la frecuencia acumulada es la sumatoria sucesiva de cada una de las frecuencias. Entonces, en este caso, ponemos 5. 5 más 2, 7. Más 3, 10. Más 9, 19. Más 6, 25. Más 4, 29. 31, 36, 42, 51, 58, 63, 69 y 76. Va, entonces solo sacamos la frecuencia acumulada, cosa que ya saben. Que se les haya olvidado es otra cosa, pero ya lo saben. Entonces, el ejercicio o la tarea dice lo siguiente. Dice, es este el que estamos realizando, este de acá. Dice encontrar el decil, el sexto decil, el percentil o centil, como quieran llamarlo, número 35 y el cuartil número 3. Entonces, en una misma tabla vamos a buscar 3 datos. Entonces, apúntenlo de una vez para tener en cuenta eso. El sexto decil, percentil 35 y tercer cuartil. Entonces, de primero,
¿Cuál es el primero que nos piden? Sexto decil. Sexto decil. Entonces, tenemos el sexto decil. ¿Cuál es el primer paso que realizamos? Tenemos que encontrar las variables. De primero ponemos, tenemos que encontrar P, A, N y la C. En este caso, como estamos pidiendo un decil, el sexto decil, la A, ¿qué va a hacer? ¿10? ¿Por qué? Porque dijo que un decil se conformaba de 10 partes. Pero la A significa número de cuantil. Entonces, como nos están pidiendo el sexto decil, ponemos el número 6, porque es el número que nos están pidiendo. ¿Sí? Bueno, ahora, la N. La N va a representar la sumatoria de la frecuencia, que son 76. Y por último, la C. La C va a estar conformada por la cantidad de partes por la que se va a dividir la tabla. Como estamos hablando de deciles, va a estar dividida dentro de 10 cantidades. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que no. Entonces, pasamos a aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? En este caso es un dato par, es 76. Entonces, la fórmula es P es igual a por N dividido C. Aquí lo van a encontrar ustedes un poquito raro porque no puedo aplicar la fórmula como se mira ahí. Pero A por N dividido C. ¿No hay ningún inconveniente con que lo ponga de esta forma? ¿Se comprende? Sí, bueno. Entonces, A, 6 por N, que es 76. Todo eso dividido dentro de la C, que son 10. Entonces, 6 por 76, ¿cuánto nos da? 456. 456. Gracias, Sheila. Dividido 10, nos da 45.6. 45.6. Entonces, la P, esto es igual a... Vamos a ponerlo aquí. P es igual a 45.6. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es que vamos a ubicar nosotros nuestro sexto decil? Acá, ¿dónde sería? En el 51. Exactamente. El primer número que sobrepasa el 45.6, perdón, sería el 51. Entonces, nuestro sexto decil está ubicado acá. Le repito por si alguno entró tarde o se le desconectó o algo. Esto mismo se los voy a estar mandando y aparte esta clase está siendo grabada. La voy a subir también al mismo canal de YouTube para que ustedes lo tengan a la mano. Ahora, las variables que debemos de encontrar. P, F, X y... Miren, siempre que hablemos de deciles lo vamos a representar con la letra D mayúscula. Y le vamos a poner a la par el número que buscamos. En este caso, el decil número 6. Esto solo es para representar el decil. Entonces, la P ya sabemos que es 45.6. La F es la frecuencia o la primera frecuencia que lo sobrepasa. En este caso, 51. La X es la clase donde se encuentra, que sería 10. Y
el decil número 6 es igual, la clase donde se encuentra, 10. ¿Alguna duda con esta parte? Pasamos al siguiente. Va. Entonces, como no hay dudas, en el inciso B, ¿qué nos pedían? En el número 2, no me recuerdo. Encontrar el percentil 35, decía. Percentil 35 o centil 35, es lo mismo. Entonces, la A, ¿qué número representa? 35. Exactamente, porque es el número de cuantil que nos piden. Luego tenemos la N, que sería igual la sumatoria de la F, y como en este caso nos están pidiendo centil, lo vamos a dividir dentro de, o la C va a ser igual a 100. Y aplicamos la misma fórmula, donde A, que es 35, lo multiplicamos por 76. Y todo lo dividimos dentro de 100. 35 por 76 nos da 2660. Entonces, la posición en este caso va a ser igual a, ¿cuánto? 26.6. 26.6. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Va, entonces, realizamos lo mismo. Venimos y de primero buscamos aquí dónde está ubicado. El primer número que pasa. El primer número que pasa a B va a ser 29. Solo, ¿quién tiene abierto el micrófono para que lo pague, por favor? Gracias, muy amables. Va, entonces, este es el primer número que pasa al 26.6, ya que antes solo teníamos 25. Ahora sustituimos estos términos, o buscamos estos términos. P va a ser igual a 26.6. La F, que es la frecuencia que lo supera, es 29. X, que es la clase donde se encuentra, y en este caso sería, como es un centil, lo representamos con una C mayúscula y el número que buscamos. Entonces, centil 35 va a estar en la clase número 6. Pregunto otra vez, ¿alguna duda o ahí estamos bien? Pues si estamos bien, vamos a el inciso C. ¿Qué decía el inciso C? El tercer cuartil, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, tercer cuartil. Cuartil, ahí está. Entonces, usamos las mismas variables. P, lo que vamos a buscar. A, en este caso, como estamos buscando el tercer cuartil, va a ser el número 3. La N, sumatoria de F, y la C, como estamos hablando de cuartiles, va a estar dividida la tabla en 4. Entonces, aplicamos la fórmula otra vez. Entonces, A es igual a 3 por N, que son 76. Y todo eso dividido dentro de C, que son 4. Entonces, 3 por 76. 228. Dividido 4. 57. 57. Gracias. Vamos a ponerlo con este color. Entonces, el tercer cuartil está ubicado en esta clase o en esta frecuencia, porque es el primero que pasa
al 57, ¿sí? Y por último, buscamos las variables. P, ya sabemos que es 57. La F, el primer número que lo supera, que es 58. La X está ubicada en la clase 11 y cuando hablemos de cuartiles vamos a ponerle una Q y el número que estamos buscando, en este caso el 3. Entonces, como estamos buscando el cuartil número 3, está ubicado en la clase número 11. Y así sería. Perdón. ¿Alguna duda? ¿O ya estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, lo tomaré como un sí. Entonces, esto es con relación a los datos pares. Ahora los impares. Por tiempo, no lo sumen ustedes. Vamos a sumarlo aquí rapidito. En este caso, la sumatoria de la frecuencia es 59. Entonces, 3 más 4, 7, 16, 22, 27, 29, 33, 40, 41, 47, 54 y 59. Ahí está. Entonces, apunten rapidito lo que nos están pidiendo. Ahorita se los pongo. En este segundo ejercicio nos están pidiendo el noveno decil, percentil 71 y el primer cuartil. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos con el primero. Nos están pidiendo, en el primer inciso, el noveno decil. Entonces, aplicamos exactamente las mismas variables que tenemos acá. P es lo que queremos buscar. La A. ¿Qué cuantil nos están pidiendo? El cuantil número 9. La N, la sumatoria de F es 59. Y la C, como nos están diciendo deciles, sería 10. Porque va a estar dividida la tabla en 10 partes. Y aplicamos la fórmula. A solo que en este caso es N más 1. Y todo esto dividido dentro de C. Y sustituimos términos. A, que sería 9, por N, que son 59, más 1. Y todo esto dividido dentro de 10. 9 por 59 más 1, 60. Dividido 10. 60 por 9 nos da 540. 540, gracias. Dividido 10 nos da, entonces, 54. es igual a 54. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, sí tenemos un número en donde exactamente quede. Al quedar 54 aquí y tener aquí también 54, utilizamos la clase donde ya aparece. No es necesario pasarnos a otra. Buscamos entonces los datos de siempre. La P, la F, la X y como es un decil de y el número 9. Entonces, ¿qué posición estamos buscando? 54. ¿En qué frecuencia está? En la 54. La X es la clase en donde se encuentra, que sería la 21. Y el decil 9 se encuentra en
21. ¿Sí? Si dan cuenta, en este caso tenemos dos datos repetidos, pero no quiere decir que esté mal. ¿Alguna duda hasta acá? Estamos bien.